Lección 5, el espíritu que comunica. Vamos a estudiar ahora. Lección 5, el espíritu que comunica. Sí, gracias. ¿Quién quiere leer? Porque yo he leído mucho. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Vamos a partir la lectura. Vamos a dejar a la hermana Lilian que lea y después usted va a leer, hermano. ¿Sí? Desde la creación. Mire, vamos, que el tiempo se nos va. Seguimos, amén. Desde la creación Dios ha estado comunicando con su pueblo de diversas maneras. En tiempo del Antiguo Testamento habló a través del Espíritu Santo a los profetas, quienes transmitieron el mensaje de Dios al pueblo. Algunos profetas y otros hombres escogidos por Dios escribieron el mensaje de modo que pasara de generación en generación. Jesús fue la palabra viva de Dios ungida por el Espíritu Santo. Vino a demostrarnos cómo es Dios. Los evangelios registran su enseñanza y los detalles de su ministerio terrenal. Los relatos escritos fueron producto de hombres que caminaron y hablaron con Dios y escribieron por la inspiración del Espíritu Santo. Después que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles siguieron comunicando el mensaje de Dios. Algunos fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir el mensaje, con lo que nos dieron el canon de las Sagradas Escrituras. En toda esta comunicación, Dios ha hablado a través del Espíritu Santo para darles su palabra a hombres y mujeres a fin de que lo conozcan y le obedezcan. En esta lección estudiaremos la obra del Espíritu Santo de darnos la palabra escrita, de ungir la palabra viva, Cristo, y de transformarnos en epístolas vivientes. Hoy el Espíritu Santo comunica el mensaje de Dios a través de usted y de mí, por lo que tenemos la responsabilidad de comunicarlo a los demás. Oiga bien, aquí vamos en el bosquejo algo muy importante, y ponga atención que esto es muy importante. La palabra escrita. La palabra viva. Epístolas vivientes. Objetivo de la lección, ¿eso lo lee usted o ya lo había leído? No sé si lo leyó. En palabras claves. Descendimiento. El acto de mover de un nivel alto a otros más bajos. Sí. Iluminación. Estado condicional de aclaración. Infalible. Sin error. Perfecto. Inspiración. El Papa dijo esa palabra, ¿verdad? Que él es infalible. Está endemoniado. Está loco. No comete error. Wow. Inspiración, el poder divino del Espíritu Santo sobre el intelecto y las emociones de una persona para expresar la mente de Dios. Prueba. Trance, experiencia muy severa. Sin mancha. Sin mancha. Pureza. Ok. Desarrollo de la lección. La palabra escrita. Esto es muy importante. Ponga atención. Porque esto le va a ayudar a usted a entender muchas cosas que hoy en día la gente no entiende y ha creado confusión. Necesidad de la escritura. Objetivo 1. Diferenciar entre ejemplos de revelación, inspiración e iluminación. ¿Cómo lo dicen en su libro? Aquí dice diferenciar entre revelación, inspiración e iluminación en la obra del Espíritu Santo. No dice entre ejemplos, ¿verdad que no dice? No, lo que pasa es que es una versión más actualizada. Ok, entonces vamos a hacer diferencia entre revelación, oiga esto, inspiración e iluminación. Usted tiene que saber, usted sabe ya lo que es revelación, usted sabe lo que es inspiración y usted sabe lo que es iluminación. Cuando hablamos de revelación es cuando se
muestra algo que de otra manera no se iba a saber. Cuando hablamos de inspiración es cuando Dios vamos a llamarlo así, déjame expresarme de una manera sencilla. Es cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, influye en el intelecto y las emociones de la persona sin alterarla ni violarla, para de esa manera transmitir su voluntad y su mente para escribir las escrituras. Después tenemos lo que se llama iluminación. Es cuando el Espíritu Santo toma la revelación escrita, la palabra, y te da entendimiento para que tú la puedas recibir. ¿Están entendiendo? Ok. Miguel, vea el Salmo 119, versículo 11. El mensaje de Dios para el hombre es asunto de vida o muerte. Oiga esto. El salmista David dijo, en mi corazón. ¿Qué dice? Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice? 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde lo guardó? En mi corazón. En su ser más interno. En realidad fue en su alma, su espíritu, su ser espiritual, que guardó los mandamientos de Dios para no pecar contra él. Porque el mensaje de Dios, hermano, es lo más importante que tenemos. Amén. 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 Sigue leyendo, mi hermana, por favor. Amén. El deseo divino de comunicar su mensaje a hombres y mujeres lo exponen claramente los escritores del Antiguo Testamento. Las palabras, así dijo Jehová, o similares, se usan más de 3.800 veces. Oiga esto. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Es por el oír la palabra de Dios y actuar sobre lo que escuchamos que somos salvos de la muerte eterna. Oiga bien, escuchamos. Tenemos fe. Obedecemos las escrituras, ¿verdad? Entonces somos libres del juicio eterno, de la muerte eterna. Oiga bien, no es solamente venir a la iglesia, no es simplemente adorar, no es solamente ser bautizado, hacerse llamarse cristiano, no. Hay que vivir la palabra. Y ahí es que viene el problema para los seres humanos. Los seres humanos quieren vivir su palabra, no la palabra de Dios, la palabra de ellos. Hay personas en las congregaciones que han creado un Dios a su imagen y semejanza. Oiga bien lo que estoy hablando. Que quieren que Dios haga lo que ellos quieren y que Dios les supla y que Dios le supla o le ayude en sus caprichos. Lamentablemente no es así para ellos. Ahora, ¿qué pasa aquí? La obediencia a las escrituras es lo más importante. La gente podrá hablar, podemos venir a la iglesia, podemos adorar, podemos predicar, podemos enseñar. Pero tenemos que obedecer las sagradas escrituras. Si no la obedecemos, lamentablemente, como dijo Jesús en Mateo 7, 23 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos. Y yo os declaré apartado de mi maldito, hacedor de maldad, el fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, entonces, esto no es cuestión de hacerse llamarse cristiano. Esto no es cuestión de predicar. Gracias, hermana. Esto no es cuestión de venir a la congregación. Esto es cuestión de obedecer. Oiga bien, el hombre fue creado para tener una relación con Dios.
para ser amado por Dios y él amar a Dios en cuanto a la obediencia. Nosotros mostramos el verdadero amor a Dios, santo, aleluya, cuando le obedecemos. La obediencia es la máxima expresión del amor que le tenemos a Dios. La obediencia de su palabra. Amén. Amén. Sigamos leyendo, por favor. La primera vez que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, Dios mismo los escribió. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Éxodo 32, 15 al 16. Ante el pecado del pueblo, Moisés quebró esas tablas de la ley. Por segunda vez, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés con estas instrucciones. Escribe tú estas palabras. Páreme ahí. Las primeras tablas la escribió Dios. Y Moisés, viendo la ira, viendo la desobediencia y el caos del pueblo por el pecado, se airó. ¿Y qué pasó? Las quebró. Las quebró. Ahora Dios le dice a él, ¿qué Dios le dice? Escribe tú estas palabras. Estas palabras. ¿Sí? Sigue. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34, 27. El versículo 28 informa que Moisés escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos ¿Pero venían de quién? de Dios. Venían directamente de Dios, porque siempre la gente dice, no, porque la Biblia fue escrita por hombres, pero son gente con ignorancia, gente ignorante, gente que le gusta evadir, que no quieren aceptar la verdad tal y como es. Imagínate que Dios nos dé la Biblia, nos había dado la Biblia a nosotros en el idioma de Dios. No lo entendemos. ¿Quién iba a entender algo? Por eso Dios usó la mente del hombre, usó el carácter del ser humano, el idioma y todo, para que nosotros podamos tener acceso a su palabra, a su voluntad, para que la obedezcamos y así podamos establecer una buena relación con Dios a través de Cristo Jesús en obediencia a su palabra y guianza y bajo la guianza del Espíritu Santo. Sigamos. ¿Por qué la comunicación escrita es mejor que la oral? Porque un mensaje oral transmitido de persona a persona, por lo general cambia cada vez que se transmite. Hay un juego llamado el chisme. Ya. Hay un juego llamado chisme, ilustra bien esa situación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mire bien. Los chismosos siempre hablan lo que no tienen que hablar. Ya. Dicen la cosa que no tienen que decir. Ponen y quitan. Y hay gente que son tan chismosas, hermanos, que si uno le dice una verdad, la cambian. Porque se dejan dominar por el chisme. Y es triste, pero en la iglesia de Jesucristo hay gente que se deleitan en el chisme. Yo aborrezco eso, hermano. Yo aborrezco el chisme. El chisme es del diablo. Guerra. Chisme trae guerra. No simplemente guerra, trae división. De todo. Trae, siembra discordia. Confunde a la persona. Predispone a los demás en contra del otro. Ha habido hasta muerte por eso. Ha habido hasta muerte por chisme. ¿Me entiendes? Gente chismosa dentro de la iglesia. Sembrando caos, sembrando cizaña. Yo digo abiertamente, si son gente que son instrumentos del diablo. Yo lo digo así, son instrumentos del diablo. Son gente que Satanás lo usa. Son gente que el espíritu del diablo lo controla. Sí, porque el chisme es del diablo. O sea, lo que dice el jueguito del chisme para que usted vea.
Los participantes se sientan en círculo. Se escribe un mensaje en una hoja de papel y se le da a la primera persona. Entonces se transmite de persona en voz baja o dicho al oído, para cuando la última persona se lo repite a la primera, el mensaje ya ha cambiado tanto que no se reconoce cómo se dijo originalmente. ¿Usted oyó? Ahora, imagínese usted que Dios había permitido que las escrituras habían venido de esa manera. Por eso fue que Dios puso la palabra escrita, para que hoy en día nosotros recibamos la misma palabra que recibieron Moisés, que recibieron los profetas, que recibieron los apóstoles. Esa misma palabra. La palabra escrita de parte de Dios a través de los hombres. Es la misma palabra. Ahora nosotros tenemos que estudiarla para entenderla. El Espíritu Santo, la palabra escrita es la revelación, ¿eh? La palabra escrita es la revelación. Ahora, ¿qué pasa? La inspiración, sabemos que cuando Dios tomó la mente, influenció sobre la mente y las emociones del autor humano para traer su palabra a los seres humanos a través de la inspiración, y la plasma, que es una revelación. Ahora, ¿qué pasa ahora? La plasma en piedra, ahora hoy en día la tenemos en libro, gracias a Dios, pero está plasmada, está escrita. Ahora viene el punto de que a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación para retenerla. La iluminación es cuando te aclaran algo, para que tú lo puedas entender. Entonces nosotros, estudiando las Escrituras, vamos a recibir la iluminación del Espíritu Santo para poder aplicarla y así nosotros poder tener una vida rica y bendecida en el Señor. Que nuestra relación pueda desarrollarse conforme a la voluntad del Padre. Aleluya, amén. Porque, hermanos, si la palabra había sido de voz en voz y no había sido escrita, había quedado como el mismo juego del chisme. Había sido muy diferente a lo que recibieron los antiguos. Sigamos. Si el mensaje escrito pasa de mano en mano en todo el círculo, cada participante lo recibe en su forma original. La última persona recibe el mismo mensaje que la primera. El mensaje de Dios a la gente debe recibirse exactamente como Dios lo entregó. Nadie tiene permiso para cambiarlo, ni siquiera un poco. Por eso fue necesario que el Espíritu Santo nos diera la palabra de Dios infalible, en su forma completa y escrita. Infalible significa sin error. No, que la Biblia tiene errores. Espérate un momento. Cuando Dios le dio la palabra a Moisés, ¿tenía errores? No. Tenemos la inspiración verbal. ¿Sabes lo que es inspiración verbal, Que aún la expresión que Dios le da a Moisés en ese momento y a los apóstoles cuando escribieron, aún esa palabra vino inspirada. Ahora, no podemos decir que la traducción es inspirada. Podemos decir que la palabra contenida, el mensaje sí es inspirado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque una traducción no es inspirada, Malta. No, pero claro, el objetivo de la originalidad. ¿Me entiendes? Porque yo cogí y traduzco, eso no es inspiración. Seamos claros, Es una traducción. Ahora Dios puede usar también. No, es que Dios la usa, pero Dios usa las traducciones porque... ¿Por qué tenemos muchas traducciones? Oiga lo que le voy a decir. Le voy a decir esta información. Porque en el griego y en el hebreo hay muchos matices, muchas formas de expresión que en una sola traducción no puede caber toda esa expresión. Por eso también tenemos diferentes traducciones. Así podemos comparar y entender mejor la mente del autor. Eso es bueno. Ahora, infalible significa sin error. Sigamos para que usted vea. El mensaje de Dios tenía que escribirse para que no cambiara al transmitirse verdaderamente de persona a persona. Verbalmente de persona a persona. Amén. Tenía que estar completo para que nadie le agregara ni le quitara
discreción. Ahora tenemos un problema aquí, las traducciones, sabemos que las traducciones en ciertas expresiones de traducciones de palabras o de verbos, algunos verbos lo han expresado en forma, por ejemplo, presente, cuando en realidad algunos verbos están hablando de forma pasada, o algunos verbos han sido traducidos en forma futura, cuando en realidad está hablando en forma presente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esas ciertas debilidades en las traducciones, pero la palabra la palabra en sí es inspirada por Dios. ¿Me entiendes? De que el traductor se haya equivocado porque es una traducción. Es una traducción. O que cuando el verbo tiene que ser escrito en imperativo, lo han escrito en otro modo. Esa clase de cosas tú tienes también en las traducciones. Y cuando uno se va a los idiomas originales, te das cuenta de eso. Esas son ciertas debilidades. Y también otra cosa, que hay palabras que no existen en nuestro idioma. Y eso lo hace un poquito, lo dificulta un poquito. Voy a poner otra palabra. Entonces, también por eso es que tenemos muchas traducciones. Porque así podemos comparar también. Si usted no tiene conocimiento del griego, ni del hebreo, ni del arameo, tenga como algunas 10 o 15 traducciones y compare. Por eso yo les recomiendo, por ejemplo, que compre la textual, es muy buena. Es una Biblia literal, directamente literal, ok, es para estudio y ayuda mucho. Entonces sigamos. Porque debía ser infalible aun cuando no toca exhaustivamente todos los aspectos de nuestra existencia presente y futura. Aún así, Dios ha revelado lo que deseaba hacernos saber acerca de la salvación, la mantención de la vida espiritual, nuestras responsabilidades para con Él y con nuestro prójimo, y el futuro del pecador y del santo. La Biblia puede considerarse como nuestra regla completa para la fe y la práctica. Es la revelación plena que Dios deseaba comunicarnos a Él y es plenamente confiable. Y es plenamente confiable, sí. Debido a todo eso, podemos confiar en la Biblia sin duda ni reserva. Claro, es que es la palabra de Dios. Y mucha gente dice, no, porque la Biblia tiene errores. No, la Biblia no tiene errores. No nos equivoquemos. Hay que comprender que es una traducción. Exactamente, que es una traducción, porque es que tú no puedes traducir todo una cultura a otra cultura. ¿Me entiendes? Por ejemplo, y hemos estudiado cuando estudiamos en la introducción a la hermenéutica, nos dimos cuenta de los hebraísmos, que era una forma de expresión de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, y hay formas de expresiones que nosotros, si no la investigamos en el estado original, no la vamos a entender. Entonces sigamos, para que usted vea algo. Cuando Dios desea comunicarse con su pueblo, lo hace a través de la agencia del Espíritu Santo. De 3 maneras se comunica el Espíritu Santo con su pueblo: por revelación, por inspiración y por iluminación. Oye bien, revelación, inspiración y iluminación. Sigamos. Revelación es la acción de revelar, dar a conocer algo que no se conocía. Cuando el Espíritu Santo le habla directamente a alguien y le dice algo que no podría conocer de otra manera, ocurre la revelación. Aleluya. Eso es revelación, ¿eh? Amén. Ahora, tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es que nos da iluminación acerca de la revelación escrita. Porque es la inspiración de Él. Sigamos. La inspiración ocurre cuando el Espíritu Santo se mueve o actúa sobre el intelecto y las emociones de la persona para expresarle la voluntad
de la mente de Dios. La inspiración ocurrió cuando el Espíritu Santo usó a los escritores de la Biblia para que escribieran la verdad sin errores. Sin errores. Amén. Ahora, oiga bien, cuando Moisés recibe la ley, totalmente, esos son los aiógrafos. Cuando Moisés recibe la ley, cuando los apóstoles reciben la inspiración, esa palabra, tanto verbal, tanto como escritura, en todo su sentido, es inspiración de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, las traducciones, entendamos, trae el mensaje de Dios, sí. Es la palabra de Dios, sí. Pero recordemos que es una traducción. ¿Me doy a entender? Amén. Que se entienda eso. Es una traducción. Y hay muchas traducciones. Y es bueno, no es malo. Como repito. Eso ayuda. Pero sigue siendo una traducción. Sigamos. Tal verdad podría consistir de asuntos ya conocidos o de una revelación particular del Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. Toda la escritura que viene, la palabra proviene directamente de Dios. Toda la escritura, toda. Y el agente inspirado es el Espíritu Santo y los instrumentos son los seres humanos. Entonces, estamos seguros de que tenemos la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. El que se pierde porque quiere. El que se pierde es porque quiere. Algunos se van a perder por no recibir su salvación y otros se van a salvar por recibir su salvación. ¿Qué usted está diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. La salvación es para todos. Ahora, usted decide recibirla. Usted decide recibir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Usted no lo hace, se pierde. Ahora, si usted lo hace, hay que vivir como Él manda. Y como Él manda, está en la palabra, las escrituras, la Biblia. Amén. Sigamos. Los líderes y los eruditos cristianos con frecuencia se refieren a la inspiración plenaria de las Escrituras. Plenaria tiene la idea de plenitud. Totalmente, en toda su totalidad. Amén. Por lo tanto, significa que las Escrituras en su totalidad fueron inspiradas por el Espíritu Santo. En toda su totalidad fueron, eso lo tratamos, ¿se recuerda? Eso lo hemos tratado varias veces aquí. Ya. En toda su totalidad es la palabra de Dios. No, que la Biblia tiene errores. No. Usted es ignorante, usted no entiende qué es lo que está pasando. En la salvación se habló de inspiración y todo eso. Pero el punto es, la gente que dice que las escrituras tienen errores, que hay ignorancia del tema y que no estudian a profundidad las cosas tal y como son. Porque es fácil decir, sí, tiene errores. Ok, las traducciones sabemos que tienen debilidades. Pero los idiomas originales y los textos originales, o vamos a decirlo, en el idioma original, no hay esa clase de errores. Como ellos dicen. Y ni existe esa clase de debilidades que tienen las traducciones. Entonces, el punto es que por ser ignorantes las personas, al no entender ni investigar, creen eso. Por eso es importante que nosotros sepamos esta información para poder enseñarla y explicarla mejor. Porque, por ejemplo, si hacen una traducción del Corán, lo mismo. Si hacen una traducción de un idioma antiguo, lo mismo. Siempre va a ser lo mismo, una traducción. Y habrá debilidades allí. Y esta tiene muchas debilidades, ¿no? No, es una traducción literal. Eso es, por ejemplo,
vamos a decirlo así, aquí en la Reina Valera de 1960 dice, en el principio era el verbo, allí dice, ¿cómo dice allí? Para que tú veas, léelo, para que veas. El logos. Sí, pero eso, ahí hicieron una transliteración, porque es una Biblia literal. Una transliteración es cuando coges una palabra. En el principio El era original. el logo y el logo estaba anterior y Dios era el logos. Lo que pasa es, allí lo están traduciendo literalmente. ¿Qué pasa? Hacen una transliteración, por ejemplo. La palabra logos viene del griego, que significa palabra. Ahora, pusieron la transliteración en la letra del alfabeto nuestro, pusieron logos, pero no dicen la traducción. Entonces, eso es puro literalismo. Esa Biblia es buena para estudio. Y para leer la diaria es bueno también. También, pero tiene que entender también que hay una traducción, es una traducción literal, porque tú tienes la traducción dinámica, que es la que se ajusta a la gramática. De De hoy en nosotros. día. Exactamente. Por ejemplo, en el principio era la palabra, que para mí, o ya existía la palabra, que para mí es la mejor traducción, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál es ¿Qué dijo que era eso? No, eso es directamente haciendo la traducción del griego. Del griego. Porque en el griego dice, en arge en hologos, caijologos en prosón feón, caiseo en hologos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entiendes todo eso, Logos, tú te das cuenta que el logos habla de la palabra. ya. Y allí lo que hicieron fue que cogieron la palabra logos y la pusieron ahí, sin hacer la Sin traducción. explicar a la Sin gente. No, sin hacer la Significa traducción. logos. Sin hacer la traducción. Ya. Tenían que poner entre paréntesis. Logos significa. Pero una es palabra griega que sí, significa- pero es por eso que es literal. Por eso es que es literal. Literal. Ah, original, ¿no? No. Es original, sí, pero literal. Que es a la pura roca, a la piedra. Y ahí. Así mismo. No hacen los ajustes gramaticales, No sino, filtra, no. exactamente, sino que te la ponen así. Eso como mata tú mismo ahí. Ahí a la piedra, a la roca. ¿Tú quieres saber qué fue lo que dijo literalmente? Bueno, lees. Búscalo así. Por eso se Eso llama es literal. originalmente. Entonces, eso es importante tener varias traducciones. Sigamos. Con frecuencia también se menciona la inspiración verbal de las escrituras. Se derriba del mensaje en el cual se menciona que la verdad espiritual se expresa en palabras espirituales. 1 Corintios 2:13. Inspiración verbal significa que no solo las ideas, sino las mismas palabras de la Biblia son inspiradas por el Espíritu Santo. Oiga bien, vuelvo y repito. Cuando Moisés recibió la palabra, totalmente. Cuando los apóstoles recibieron la palabra y todos los autores inspirados por la palabra, tanto todo lo que se dio ahí fue inspirado por Dios. ¿Me entiendes? Plenaria en su plenitud, verbal en su expresión, escritural, todo es inspirado. Pero después vienen las traducciones, no podemos decir que las traducciones son inspiraciones. ¿Me voy a entender? Y ahí vienen debilidades de traducción, y por eso es importante tener un cierto conocimiento de las lenguas originales, para poder también evitarse ciertos problemas. ¿Me entiendes? Porque a veces, por ejemplo, yo prediqué dos semanas o 3 semanas atrás sobre Hebreos 12, que dice: despojémonos del peso que nos hace, que no, Nos impide. lo voy a leer para más, porque estoy un poquito cansado, déjame leerlo. Yo escuché de los que atravesaría. Observe esto, en hebreo, que nos tenemos que despojar. Aleluya. Déjame ver, aquí 12. Dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos. Aquí dice despojémonos.
como que todavía tú tienes que quitarte. Pero en el original dice, habiendo sido despojado. Oye, ¿ya la cosa cambia ahí o no? Ya. Aquí dice despojémonos. Como que tú todavía, Todavía no cambia. ¿me entiendes? Pero en el original dice, habiendo sido ya despojado, porque Cristo ya murió por ti, Murió por nosotros. ¿me entiendes? Y el problema era que los hermanos se estaban saliendo de la línea del sacrificio de Cristo y estaban metiendo otra vez a la ley. Habiendo sido ya despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Oiga, ya hemos sido despojados. Ahora corramos la carrera en perseverancia. Entonces, esas son cosas que las tenemos en las traducciones. Tenga en mente en eso, ¿eh? Pero la palabra de Dios, dada a los apóstoles, a los profetas, a Moisés, tanto verbal, en toda plenitud, en todo, es palabra inspirada por Dios. ¿No estamos entendiendo? Amén. Amén. Es palabra inspirada por Dios. Amén. Ahora, que en las traducciones, vuelvo y repito, tengan su debilidad, siempre la van a tener. Porque no es fácil traducir, ¿eh? Yo lo he hecho, no es fácil traducir del griego al español o del hebreo al español o del arameo al español, y cuando son idiomas antiguos. Y cuando una palabra, hay palabras que tienen gama de conocimiento, es una gama de conocimiento. Es es como un camaleón de conocimiento impregnado en una sola palabra. Entonces, ¿cómo traducimos? Por el contexto es que nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacen con las traducciones? Que cogen una parte de esa palabra y hacen una traducción. ¿Me voy a entender? Entonces, ahí es que está el punto. Hay una palabra que está llena de conocimiento. Se pierde entonces. Y tiene una diversidad en sí de conocimiento. Entonces, por el contexto nos damos cuenta qué es lo que significa. Escúchame, dice conocimiento una palabra, o no sé, un poco raro, ¿no? Porque dramáticamente nosotros en la actualidad, y ya hace muchos años, ¿no?, que ya uno estudia gramática, dice que hay una palabra que depende la ocasión y a lo que usted se refiere en el momento, significa tal cosa, por ejemplo. El contexto, sí, el contexto. Sí, sí. Pero una palabra tiene diferentes sentidos. Sí. Por ejemplo, como el caso de cabo, no importa en español. Sí, sí. Hay cabo de la cola de cigarrillo, hay cabo del ejército, cabo de la En el policía. contexto es que nos damos cuenta. ¿Entiendes? Un cabo de las hachas, un cabo... ¿Tú me entiendes? Ya. Pero en el contexto, ahí que estamos, ahí es que En el estamos. contexto En el contexto es que nos damos cuenta el significado. de qué se está hablando. Sigamos. La iluminación consiste en aclarar algo, arrojar luz sobre algo. La iluminación ocurre cuando el Espíritu Santo ayuda a los escritores o lectores a comprender lo que se está escribiendo. Todas estas formas de comunicación son usadas por el Espíritu Santo para darnos el mensaje de Dios y darle vida a nuestro corazón. La palabra escrita de Dios, la Biblia, nos fue dada por la inspiración del Espíritu Santo porque se necesitaba un registro escrito. Tenemos revelación, tenemos inspiración, tenemos inspiración plenaria y verbal, y tenemos la iluminación. ¿Entendieron eso? Amén. Revelación es algo que se da, que se enseña, que se muestra, que se da a conocer, que de otra manera no lo iban a conocer. Inspiración es cuando Dios influye, toma acción de influenciar el ser humano, su intelecto, sus emociones, pero ojo, no viola ni lo altera. La persona está en su tacto cabal y sabe conscientemente lo que está pasando. ¿Me doy a entender? Entonces,
a través del instrumento humano, Dios manifiesta o trae a la luz su voluntad o palabra escrita. Su mente. Después tenemos inspiración plenaria, toda la Biblia. Tenemos inspiración verbal, aún las palabras expresadas. Y tenemos iluminación, que es donde se aclara. Entonces, lea Isaías 9, 6 y 7. En este pasaje Isaías predijo el nacimiento de Jesús. ¿De qué constituye un ejemplo? ¿De qué constituye un ejemplo? ¿De qué? Revelación. ¿Por qué? Porque lo había revelado. Porque el Espíritu Santo se lo había revelado a él. Porque de otra manera no lo iba a saber. Isaías habló de que por su llegada fuimos nosotros sanados, viendo a Jesús en visión. 700 años antes de Cristo venir. Si al estar leyendo Mateo 8 acerca de la santidad, de la sanidad del leproso y de muchas otras sanidades realizadas por Jesús, llega a la comprensión de que Jesús también puede sanarle a usted. El Espíritu Santo le ha dado una iluminación. Ok. Llena los espacios en blanco con las palabras correctas. Ok, aquí viene algo. Segundo de Timoteo 3:16 apoya la inspiración Plenaria. ¿Qué quiere decir? De las escrituras. ¿Qué quiere decir qué? Toda la Biblia. Todas las escrituras, amén. De las escrituras. Es decir, que las escrituras en toda su extensión fueron inspiradas por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:13 apoya lo que llamamos la inspiración. Escrituras. ¿Quién la hizo? Amén. ¿Usted? Sí. ¿Qué escribió? Dice inspiración de las escrituras, es decir, que el Espíritu Santo inspiró hasta las palabras empleadas. Cuando decimos que la palabra de Dios es infalible, queremos decir que No, pero la primera, ve, primera de Corintios 2:13 apoya lo que llamamos la inspiración. De las escrituras. Ay, no. no. Aquí no hay espacio. Plen- Lea el texto, lean el No, versículo. pero es que hay que leer el versículo. Léalo, no lo están leyendo. La 3 es la que usted está. Lea La B, segundo. Esa es la A plenaria. Primera de Corintios 2:13, ¿qué dice? Vamos a ver, lea. Jeffrey, ¿qué dice? Primera de Corintios 2:13. Léalo en voz alta. La cosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué hablaban? Con su espíritu. Con espíritu. ¿Y cómo se llama esa Inspiración qué? divina. Espíritu Santo. Sí, No, Espíritu tenemos la Santo. inspiración verbal. ¡Oh! Ay. ¿Usted lo sabía? ¿No lo sabía? Ok. Lo dijo usted. La C. Cuando decimos que la palabra de Dios es... Lilian, esa sí usted la hizo. Cuando decimos que la palabra de Dios es infalible, queremos decir que está libre de errores. Ok. ¿Que está libre de qué? De errores. Pero ahora, ¿qué es lo que está libre de errores? Aló, ¿qué es lo que está libre de errores? Vamos al grano. La palabra de Dios. ¿En qué punto está libre de errores? ¿Cómo? Sí, ok, ¿qué más? Cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿tenía errores? No. Cuando Dios inspira a los profetas, ¿tenía errores? Cuando Dios inspira a los apóstoles, ¿tenía errores? No. Ahora, las traducciones, No, que tienen errores. a las cuales yo le llamo debilidad de traducción. Debilidad de traducción, que son débiles en cuanto a traducción. Ahora, ¿por qué causa viene esta debilidad? Por causa de que en el griego y en el hebreo
tiene muchos matices y no son fáciles de traducir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene un problema, ahí viene lo que se llama debilidad de traducción. A veces tú lees un texto en una traducción y lo lees en otro y tú ves que en otro te arroja más luz. Es por eso. Amén. Entonces dice, declare en sus propias palabras por qué se necesitaba un registro escrito de la revelación de Dios al hombre. ¿Por qué? ¿Mm? Para que el mensaje no se perdiera. Para que el mensaje no se perdiera. Y así como lo recibieron los antiguos, Esté a disposición de todos. nosotros también lo podamos recibir de la misma manera. Amén. Amén. Protección de la escritura. La protección. Recordemos que el Espíritu Santo la inspiró y también la guardó. Amén. ¿Me entiendes? También la guardó. Siga leyendo, por favor. Protección de la escritura. Objetivo 2. Explicar por qué la palabra de Dios se mantuvo libre de errores a pesar del paso del tiempo. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, en 2 Timoteo 3:16. Esta declaración significa sencillamente que la escritura de la Biblia o sagradas escrituras fue controlada por el Espíritu Santo. Las palabras de Pablo son explicadas por Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted oyó eso? Segunda de Pedro 1:20 al 21. ¿Usted oyó eso? La palabra de Dios en sí es perfecta. La Biblia no tiene errores. Su contenido es sin error, es infalible. Ahora, recordemos que nosotros no tenemos Moisés quebró las tablas. ¿Me doy a entender? Pero después él tuvo que escribir. Y la misma palabra que recibió de Dios, que Dios escribió, él la escribió también. Ahora, entendamos que nosotros tenemos copias de los originales. Copia de los originales. Eso lo estudiamos. Pero una copia no es una traducción. Es escribir lo mismo. Por ejemplo, yo escribo algo en español y usted me copia. Usted escribe lo mismo. Con su propia letra, pero es lo mismo. Es lo mismo. Pero ahora, si se traduce a otro idioma, ya la cosa coge otro nivel. Así es máquina, fotocopia. ¿Entiendes? Porque a veces tú estás leyendo en griego y tú tienes que saber cuándo el orden, la gramática tiene un nivel atributivo o predicativo. Y eso es algo complicado a veces, cuando tienes que traducir, porque el griego no posee el artículo un. ¿Me entiendes? Nosotros lo añadimos cuando vamos a traducir. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, agazó, hologos agazó. Bueno, la palabra es buena. ¿Me entiendes? No dice, la palabra es buena. Pero si tú sigues leyendo y lees la forma atributiva, te vas a dar cuenta que tienes que añadirle como nosotros decimos, un artículo definido, ¿me entiendes? Una palabra, una buena palabra. ¿Me doy a entender? Una buena palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en traducción no es fácil, hermano. Yo entiendo perfectamente. Pero es importante tener un cierto conocimiento de los idiomas, porque eso ayuda mucho. Y las reglas también. Cuando se hace traducciones, se tiene que conocer muy bien las reglas, el idioma y todo eso.
Y no es fácil. Pero, gracias a Dios, tenemos el mensaje, amén, que es importante. Amén. Así, cuando te digo que una persona dice, no, porque la Biblia tiene errores. No, no, la Biblia no tiene errores. Hay debilidad de traducción. Y vienen por causa del idioma. Como puede suceder a cualquier otro idioma. Amén. Entonces, hermanos, lo voy a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Los que nos sintonizan, que Dios le bendiga. Que Dios se le guarde. Que Dios se lo libre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.